Qatar es el escenario de la cumbre encabezada por países árabes e islámicos que se reúnen tras el ataque de la semana pasada que llevó a cabo Israel contra un equipo negociador de Hamás en Doha. Líderes de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica hicieron un frente común para rechazar las acciones de Israel y piden sanciones contra Tel Aviv. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Farid Kayat, quien es académico e internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en conflictos de Medio Oriente. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Gracias, buenas tardes. La condena y los señalamientos contra Israel se pueden traducir, según su análisis, en un frente común de los países árabes e islámicos. Más allá de lo simbólico, en términos prácticos, ¿cómo se puede traducir el rechazo hacia Israel dentro de la misma región? A ver, la retórica inflamada en las reuniones de la Liga Árabe o del Consejo de Cooperación del Golfo rara vez se ha expresado en medidas efectivas. Por ejemplo, ningún país del Golfo Pérsico ha secundado a diferencia de países latinoamericanos como Bolivia, ha secundado la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio. Aunque algunos, como Arabia Saudita, han celebrado la decisión de aceptar la demanda, no se ha sumado a ella. Emiratos Árabes Unidos, pese a lo que consideran algunos voceros de ese gobierno un posible genocidio en Gaza, y yo creo que la palabra posible está de más en esa frase, ni siquiera han retirado su embajador en Israel. Presumo que ahora va a haber una decisión, hay más motivos para pensar que pueda haber alguna medida, porque el ataque contra Qatar sí es una escalada totalmente fuera de los cálculos de los países de la región. Pero yo todavía dudo de que esto vaya a llevar a una decisión que implique un gran aumento de decisiones críticas o contrarias a Israel. Justamente por lo que menciona, ¿en qué posición se encuentran países árabes como por ejemplo Qatar, mediador, y Arabia Saudita, que critican a Israel pero son aliados de Estados Unidos? Bueno, precisamente porque Qatar es aliado de Estados Unidos es que a pedido de Estados Unidos mediaba entre Israel y Hamás, como medió entre Estados Unidos y el movimiento talibán en Afganistán. Israel sabía de este pedido norteamericano, aceptó la mediación de Qatar, no puede alegar que los líderes de Hamás estaban ahí en contra de su voluntad. Pero en todo caso, Qatar, por un lado, puede explicarse por qué al tener una base militar norteamericana es atacado por enemigos de Estados Unidos como Irán. Y además cuando Irán atacó una base estadounidense en territorio catarí, por lo menos Estados Unidos derribó los cohetes iraníes que iban hacia territorio. Lo que es inexplicable es que Qatar, cumpliendo una mediación aceptada por todas las partes, sea atacado por un aliado, no por un enemigo de Estados Unidos, y que Estados Unidos, a diferencia de lo que hizo con los misiles iraníes, no intenta interceptar los misiles israelíes lanzados contra territorio. En ese sentido, la pregunta obvia es ¿qué gana Qatar siendo aliado norteamericano más allá de ser objeto de ataques de terceros por conflictos en los que no tiene parte? Justamente esa pregunta que usted hace y se plantea, me gustaría que la respondiera, porque tenemos claro que en este sentido la relación con Estados Unidos es mucho más benéfica para Estados Unidos que para el propio Qatar, que como bien dice, ahora se convirtió en un tercer país atacado por Israel. Sí, a ver, acá el tema es que en un momento dado las monarquías del Golfo temieron a Irán más que al propio Israel, y la alianza con Estados Unidos debía protegerlos de eventuales acciones militares de Irán. Recordemos que Irán bombardeó, o los hutíes yemeníes con apoyo iraní bombardearon la industria petrolera saudí en 2019, bombardearon blancos dentro del territorio emiratí en 2022. Entonces, ese era el contexto en el cual se entendía esta alianza. Nadie previó
que la alianza tuviera que invocarse respecto a Israel. Y ahí ya no es solo Qatar el que teme esto. Las monarquías del Golfo que temían más a Irán que a Israel y se habían acercado a Israel por esa razón, ahora han cambiado sus cálculos porque es Israel el que ha atacado 6 países de la región en solo 72 horas, incluyendo uno del Golfo sin provocación alguna. Entonces creo que ahora van a empezar a exigir, a condición de mantener las relaciones en seguridad y comercio con Estados Unidos y las promesas de inversión en Estados Unidos, garantías de seguridad eficaces por parte de Estados Unidos. Y justamente hay que recordar 2 países del Golfo, estamos hablando de Bahrein y también de los Emiratos Árabes, firmaron hace exactamente 5 años los acuerdos de Abraham con Israel que establecen relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Después del ataque de la semana pasada, usted, según su análisis, ¿por qué considera que no rompen entonces sus relaciones con Israel? O sea, son declaraciones tibias que no llevan a la práctica o a actos concretos, profesor. A ver, en el caso de Bahrein, recordemos que es una monarquía suní, un país de mayoría chiita. Cuando hubo una revuelta contra la monarquía por parte de la mayoría chiita de la población, los demás países del Golfo intervinieron para salvar a esa monarquía. En ese sentido, esa monarquía está más preocupada de su estabilidad interna que de la suerte de los palestinos. Emiratos Árabes Unidos temía más a Irán que a Israel y por eso era, digamos, tenía cooperación en materia de seguridad con Israel y la sigue teniendo, pero además Emiratos Árabes Unidos ha decidido proyectar poderío en la región y, por ejemplo, apoya a un bando acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en la guerra civil de Sudán, a las fuerzas de despliegue rápido, apoya al gobierno, alternativo que existe en Libia contra el gobierno internacionalmente reconocido con sede en Trípoli, y en ese intento de proyección de poder, Emiratos Árabes está en contra de la posición de Irán y de Turquía, y eso nuevamente lo acerca a Israel. Creo que ese tipo de factores pesan más en las monarquías, no es algo que puede extenderse a la población, que sí es crítica de Israel, pero ese tipo de consideraciones pesan más en el cálculo de las monarquías que la suerte de los palestinos. Bueno, hablábamos de declaraciones tibias por parte de los países reunidos, países árabes y también islámicos. Hoy fueron un poquito más allá, es decir, hablaron inclusive de exterminio por parte de Israel en la Franja de Gaza y también lo acusan de querer boicotear la paz, no solamente en el devastado enclave palestino, sino también en toda la región, en el Medio Oriente. En ese sentido, los gazatíes han pedido desde hace casi ya 2 años la ayuda de los países árabes. ¿Qué hace que ellos no puedan llevar a cabo acciones mucho más concretas o por lo menos se muestren incapaces para poder ejercer presión a Israel? Yo creo que es en parte la presión norteamericana, en parte que sus cálculos de poder están orientados a otros temas más allá del palestino. Cuando uno ve encuestas de opinión, su población es solidaria con los palestinos, pero estas no son democracias, son monarquías absolutas. Podrían hacer mucho, no en el plano militar, pero podrían suspender la cooperación de seguridad con Israel, podrían condicionar la inversión de sus fondos soberanos o las inversiones de sus fondos soberanos a la conducta de los países hacia el tema de Gaza. Medios de acción tienen, han decidido no usarlos, pero no es que no puedan hacer nada. En el plano económico hay bastante que podrían hacer. Por ejemplo, han prometido más de $1 trillón en inversión en los Estados Unidos en la próxima década, además del avión que le iba a regalar la monarquía catarí al presidente Trump, poco menos que un soborno, para ser claros. Podrían condicionar eso a un cambio de conducta de Estados Unidos, si no respecto a Gaza, cuando menos respecto a la posibilidad de Israel, de que Israel lance nuevos ataques contra países del Golfo, pero acabamos de ver a Netanyahu, ustedes lo mostraron, comparecer junto a Marco Rubio, diciendo que no descarta volver a lanzar un ataque como el que lanzó en Qatar, con lo cual no parece haber habido mayor resultado de la visita de Rubio a Israel.
Y usted lo dice bien, ya atacaron su territorio y sin embargo deciden no castigar por lo menos por el lado económico, que sería por donde podría dolerle a Israel, pero también a Estados Unidos. Dicho esto, Egipto y Qatar, los mediadores del conflicto y que han estado negociando con Hamás, pero también con Tel Aviv, este acuerdo para poder lograr un cese el fuego en la franja de Gaza, han dicho que continuarán con la mediación pese a este más reciente ataque. ¿En qué momento se encuentra la negociación? ¿Está en punto muerto? ¿En el corto plazo, mediano plazo, todavía se puede hablar de un acuerdo para, no digamos una paz duradera, sino un cese de hostilidades tras más de 22 meses ya? La prioridad de Netanyahu, y lo dice la mayoría de los israelíes en las encuestas, es permanecer en el poder todo el tiempo posible para evitar los cargos penales en su contra dentro y fuera de Israel. Y eso implica que la guerra dure indefinidamente. Si no hay presión externa, salvo que cuando se vuelva a reunir el Knesset hay una mayoría en favor de un voto de no confianza a su gabinete, sin presión externa eso no va a cambiar. Veamos lo que ha ocurrido en las negociaciones más recientes. En enero había un acuerdo de cese al fuego. Israel lo rompió en marzo. En fines de agosto, según la... Bien, profesor, ahí no lo estamos escuchando. Disculpe si podría retomar la idea porque la comunicación se cortó un poco. Ahí está, creo, nuevamente, doctor. Sí, decía, en enero había un cese al fuego, Israel rompió. Uno. Dos, en agosto, una propuesta al fuego por Unidos, Qatar y Egipto, que jamás aceptó, Israel nunca respondió. Estados Unidos formuló una propuesta distinta, más cercana a la posición israelí, que implicaba la liberación de todos los rehenes el primer día. Puesta esa propuesta cuando jamás se estaba reuniendo, los líderes se reunían en discutirla, Israel decide atacar. Había un deliberado bajo posibilidad de acuerdo de cese al fuego, no lo digo yo, lo dicen los familiares de los rehenes. La palabra sabotaje, uno de ellos. En ese sentido, sin presión externa, y no parece que la haya habido en el viaje de Rubio, Israel probablemente no acepte un cese al fuego en el futuro visible. Y sobre todo porque hay que decirlo, era una propuesta que Israel ya había aceptado previamente y que estaba estudiando Hamás. Era bajo sus propias condiciones. Le agradecemos muchísimo, como siempre, por su puntual análisis al doctor y profesor Farid Kayat. Gracias nuevamente y este tema todavía seguirá dando de qué hablar. Ya decíamos, no es el tercer país, sino el sexto país que Israel ataca deliberadamente en Medio Oriente. Gracias. De nada. Buenas tardes. Y bien, con esto vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vaya.